Hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de compartir una vez más con usted su palabra en esta noche. Mi nombre es Mileida Méndez y soy miembro de la Iglesia Pentecostal Rehoboth en Staten Island, y mis pastores son Miguel y Soraya Cantón. En esta noche vamos a estar hablando acerca de las últimas 3 palabras de Jesús. Como usted sabe, estamos celebrando la Semana Mayor o la Semana Santa, y es el tema que vamos a estar tocando en esta noche. Antes de comenzar, vamos a orar y a presentarnos delante del Señor. Acompáñame a orar. Señor amado, Padre Celestial, en esta noche, oh Dios, te damos gracias que podemos acercarnos al trono de tu presencia, donde sabemos que encontramos el oportuno socorro, mi Dios. En esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Padre, pidiéndote en el nombre precioso de nuestro amado Salvador que tengas a bien ministrarnos en esta noche, Señor. Padre, te pedimos que nos des una palabra que venga directo de tu corazón, una palabra, Señor amado, que cale hondo en nuestros corazones, Señor, que nuestros oídos, Señor, espirituales estén abiertos para escuchar lo que tú tienes que decirnos en esta noche, Padre. Bendice, Señor, a cada uno que sintoniza, Padre Celestial, en esta noche para escuchar de tu palabra, oh Dios. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra siempre cumple el propósito por el cual tú la envías, mi Dios. Háblanos, Señor, en esta noche, Padre, por medio de tu preciosa palabra, oh Dios. Y a ti nos encargamos de darte toda la gloria, de darte toda la honra y de darte todo el honor, pues solo tú, Señor, te lo mereces, Dios. Amén. Amén. En esta noche, como le dije, vamos a estar hablando de las últimas 3 palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y vamos a comenzar con la primera primera, o que viene siendo la 5ª palabra de Jesucristo en la cruz, que dice: tengo sed. Y acompáñame, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed es una de las palabras más breves que podemos ver, de las que Jesús habló en la cruz, pero sin embargo es una de las más incisivas, es una de las que posiblemente es más lacerante de todas las que hemos leído, ya que desde su aspecto físico podemos ver lo que él estaba atravesando. Es una expresión de angustia de parte de Jesús en este momento, donde lo vemos a él en toda su naturaleza humana, expresando una necesidad fisiológica. Entonces, solo tenemos que mirar y escuchar esta escena para poder entender con mejor claridad la intensidad de ese sufrimiento físico que él estaba atravesando. Dice que estaba atravesando en ese momento, era como una tortura, ya que su cuerpo, ¿verdad? Si nosotros miramos y es una escena que vemos tantas veces en las películas, pero que de ninguna manera, ¿verdad? Ninguna película puede plasmar el verdadero sufrimiento de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Sabemos, ¿verdad?, que su cuerpo fue herido, que fue lastimado hasta que estaba irreconocible, que había perdido mucha sangre a causa de todos los golpes que le habían dado, los latigazos. Cuando leemos los evangelios, ¿verdad?, en lo que no nos explica por completo, pero en lo poco que se nos puede explicar, logramos ver un panorama un poquito de aquel sufrimiento que él estaba atravesando. Pero sabemos que por aquellas grotescas y horrendas heridas que le habían causado, él había perdido mucha sangre, y su cuerpo había perdido todos los líquidos. Y ahora que está en la cruz, ¿verdad?, y que ya esta palabra, cuando él la expresa, ya sería para sus momentos finales, su cuerpo ha perdido mucha sangre, mucha agua,
entonces es aquí, ¿verdad? Toda la cantidad de su líquido que él comienza a atravesar esta sed, ¿verdad? De un moribundo, que es típica, dice, de las personas crucificadas y aún de aquellos que han pasado por heridas muy violentas. Entonces dice que cuando esto comienza a suceder, el cuerpo comienza a deshidratarse y los labios y la boca se secan y la lengua se siente que se pega al paladar. Entonces es en esta situación donde vemos que se expresa que siéntese. Y esta palabra que Jesús dice que siéntese es consistente con unas palabras, o podamos decir unos salmos proféticos que encontramos, ¿verdad?, escritos por David, ¿verdad? Ahora actuando como profeta. Sabemos que muchos de los salmos de David eran salmos proféticos, y en el Salmo 22, 14 al 15 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Qué triste, ¿verdad? Esta expresión que vemos aquí, ¿verdad?, de David en este salmo profético, que es un salmo, ¿verdad?, donde está expresando las palabras de un moribundo, donde él, ¿verdad?, comienza a describir cómo él ha sido, su propia vida ha sido derramada como agua, y dice que todos sus huesos están descoyuntados. Recordemos, ¿verdad?, en un momento, si pudiésemos imaginar ese escenario en la cruz del Calvario, los latigazos que él recibió, la humillación, cómo le pegaron y todo esto, y ahora en la cruz, ¿verdad?, que está ahí clavado, y que su cuerpo está, ¿verdad?, está ahí sujetado con solamente clavos, ¿verdad? Pero dice que sus huesos se descoyuntaron, y el corazón, ¿verdad?, dice que fue como cera que se derretía dentro de él, del dolor, de la angustia. Dice que se derritieron en medio de mis entrañas, que como un tiesto se secó mi vigor, se le acabó la energía, ya no tenía fuerzas, lo había perdido todo en ese momento. Y dice: mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y también vemos otro salmo, ¿verdad?, también que también cumple con lo que Jesús nos dice. Dice que Jesús, ¿verdad?, dice: y con esto se cumple todo cuanto está escrito. Jesús tuvo sed para que se cumpliera lo anunciado también en el Salmo 22, 16, y dice: mi lengua se pegó a mi paladar. Y luego también vemos en el Salmo 69, 22, donde dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Verdad? Un punto que vamos a tocar rapidito, porque ya sé que lo han escuchado quizás varias veces y los hemos tocado, ¿verdad?, en otros años, pero para que entendamos, ¿verdad?, un poquito mejor, para aquellos que no lo habían escuchado, sabemos que en el mundo antiguo al crucificado se le daba a beber una mezcla de una bebida que era una mezcla de una composición de vino con mirra, para que la pena del crucificado no fuera tan amarga. También se dice que se le daba a beber una mezcla de hiel y vinagre para aturdirlo y acelerar su muerte. Dice que el vinagre era utilizado para hacer morir los que eran crucificados de una manera más rápida, y para también mitigar su dolor por causa de la crucifixión. Entonces vemos que en lugar de ofrecer algo refrescante, le ofrecieron esta bebida, ¿verdad?, que era dice que era dolorosa y amarga, porque era vinagre y eso le dolía en la garganta, era muy amarga, y solamente aceleraba también el dolor de las heridas. Entonces nosotros no podemos decir con certeza, ¿verdad?, cuál era el propósito, ¿verdad?, si era mitigar el dolor o acelerar su muerte al ofrecerle esta bebida, pero sí sabemos que también, ¿verdad?, en Mateos 27, 34, si leemos ese versículo, dice que lo que le ofrecieron
a beber una mezcla de vinagre con hiel, pero él lo rechazó. Dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Esto es lo que vemos en Mateos 27:34. Dice que en ese momento Jesús tal vez rechazó aquella bebida porque él no quería mitigar su dolor, sino que quería pasar por todo el proceso del crucificado sin esa mitigación de ninguna clase de aquel dolor. Luego vemos más adelante, dice que según Mateos 27:48, cuando le dieron a beber el vinagre, lo hicieron de una forma no muy buena, porque dice y describe Mateo 27:48, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Y luego Lucas 22:36 nos dice, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. O sea que tomaban la oportunidad también para burlarse de él, para burlarse de la sed y de la necesidad fisiológica que él estaba atravesando. Vamos a continuar, vamos a leer, ¿verdad? En Juan 19:30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí en Juan 30 es la única versículo donde se nos dice que Jesús sí tomó o probó el vinagre, ya aquí al final de su muerte, acercándose a su muerte. Vamos a ver, ¿verdad? Ahora cómo es que se van cumpliendo las escrituras en esta escena que tenemos frente a nosotros ahora en la cruz del Calvario. Dice que una cosa que sí nosotros entendemos y vamos a explicar un poquito más adelante en otras palabras, es que Jesús comenzó su ministerio citando las escrituras y vemos ahora de nuevo que lo concluye de igual manera. Entonces, dice que si lo vemos desde un sentido alegórico, la sed espiritual de Cristo, de consumar la redención para la salvación de todos. O sea que estamos viendo aquí, podemos ver este cuadro como la sed que tenía Jesús de consumir la redención para la humanidad. Entonces, también esta palabra aquí nos evoca, ¿verdad?, aquel escenario donde Jesús se presenta a la samaritana, él mismo, como que él era el agua de vida. En aquella ocasión, ¿verdad?, que le dice, tengo sed, y le pide agua a ella. Entonces aquí entablan una conversación donde él se presenta a ella, él le pide agua, ¿verdad?, para después revelar el gran misterio a ella de que él era el agua de vida, que si ella conociera el don de Dios y pudiera saber quién era él, entonces él le daría el agua de vida si ella la pedía. También otro dato o punto que tenemos en esta quinta palabra es que se nos enseña a valorar el cumplimiento de la palabra de Dios. Después de esto nos dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. O sea que era necesario que se cumplieran las escrituras que ya habían profetizado en la venida del Mesías. Entonces nosotros tenemos que prestar mucha atención a todo esto, ¿verdad? Si para Jesús fue importante cumplir las escrituras al pie de la letra, entonces nosotros también tenemos que aprender que en todo momento, aún en Jesús, en ese momento en la cruz del Calvario, donde estaba sufriendo dolor y angustia, recordaba y citaba la palabra de Dios. Entonces nosotros en todo nuestro dolor, en nuestro tiempo de debilidad, debemos conocer la importancia de preservar la palabra de Dios y obedecerla, recordando siempre las promesas de nuestro Padre Celestial. Dice, así como el Señor en su angustia dijo, tengo sed, porque estaba escrito que así lo diría. También nosotros que tenemos que considerar la palabra de Dios, incluso en los detalles pequeños. Es en esta quinta palabra, tengo sed, Jesús no está solamente tomando nuestro pecado, sino también nuestras debilidades. Ahora, si vemos
esta sed de Jesús desde un sentido espiritual, ¿verdad? Una cosa que vamos a ver dice que resulta un poco irónico, ¿verdad? Que Jesús, que tantas veces, ¿verdad?, se proclamó como el agua de vida, ahora lo vemos en ese escenario en la cruz diciendo que tiene sed. Y vamos a ver algunas escrituras donde, como por ejemplo, ¿verdad? Y sabemos que hay muchas escrituras donde Jesús habló que Él era el agua de vida, pero vamos a ver algunas, por ejemplo, en Juan 6:35. En esta escritura vemos que Él se declara como el pan de vida y también dice que el que cree en Él no tendrá sed jamás. Juan 6:35 dice así: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una cosa que vamos a ver aquí es que Él les trataba de explicar, de llevarle esta palabra al pueblo y tratar de decirle y enseñarles quién Él era. Y algo importante que nosotros tenemos que saber es que ellos, al igual que nosotros, a veces no podemos entender todo el concepto, ¿verdad?, de los misterios que Dios nos va revelando, pero sí tenían que creer. Esa era la importancia, creer que Él era el que Dios había enviado. En Juan 6:29 nos dice: respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Otro punto que queremos tocar aquí es que dice que ellos tenían que comer la Pascua representada en Cristo, comer su carne y beber su sangre si querían alcanzar la vida eterna. En este concepto, ¿verdad?, Jesús se presenta de nuevo, ¿verdad?, como el pan que es su carne. Y en este caso la bebida que Él ofrecía, ¿verdad?, era su sangre para alcanzar la vida eterna. Y un dato importante es que este concepto que Él trataba de explicar horrorizaba a muchos de los judíos, porque para ellos el comer la carne era un acto de canibalismo y el beber su sangre iba en contra de las leyes que Dios le había dado, ¿verdad? Porque Dios le había prohibido en la ley que tomaran sangre. Quizás ellos, su mente estaba nublada, que no podían entender la revelación de lo que Él les quería decir a través de estas palabras. También vemos en Juan 6:53 al 57, dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Y lo que Él estaba tratando de decir era que para alcanzar la vida eterna, cuando Él decía que tenían que comer de su cuerpo, era que le tenían que aceptar a Él, ¿verdad?, como el Mesías enviado, beber su sangre, aceptar su sacrificio, que a través de su sangre derramada, sus pecados iban a ser limpiados, de tal forma que así se iba a esa separación que había a causa del pecado entre el hombre y Dios, el Padre, iba a ser, ¿verdad?, de nuevo establecida esa relación a través de Cristo y de su sacrificio. Un dato importante cuando vemos en esta palabra, ¿verdad?, es que aún muchos de los discípulos que escucharon esta enseñanza que Él estaba dando antes de morir para tratar de explicarle quién Él era, dice que ellos no aceptaban esa enseñanza porque la encontraban muy difícil, no estaban preparados para recibirla tal vez. Entonces dicen que muchos de ellos desertaron a Jesús por sus enseñanzas. Dice que, y la palabra de Dios nos enseña que nadie puede recibir, ¿verdad?, a Jesús
a menos que el Padre así se lo permita, porque dice que Él es quien nos llama. Vamos a leerlo para verlo en Juan 6, Juan capítulo 6, versículos 60 al 71. Y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en esta noche, hermanos, uno de los puntos que queremos tocar es que Jesús todavía tiene sed de nosotros. Y el anhelo y nos pide, dame de beber agua, como le dije a la mujer samaritana. Y el deseo de su corazón es que nosotros podamos acercarnos a Él y aceptar, ¿verdad?, quién Él es, el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, el alfa, el omega, el principio y el fin, nuestro todo, y que solamente a través de Él podemos obtener la salvación. Otro punto, ¿verdad?, para concluir que quiero tocar es que también vemos otra escena en la palabra de Dios donde Jesús se declara también, ¿verdad?, como el agua que sacia la sed. Y esto lo vamos a ver en Juan 7, 37 al 44. Dice que también en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se declara como el agua de vida que sacia la sed. Y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y también habla de los ríos de agua viva que habrían de correr en los que creyeran en él, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, uno de los datos sabemos que tenemos es que era una de las costumbres más importantes para los sacerdotes en la fiesta de los tabernáculos, era que ellos sacaban agua del estanque de Siloé y hacían una procesión, ¿verdad?, hasta el templo. Entonces esta agua era derramada sobre los escalones o sobre el altar, ¿verdad?, hasta que bajaba, dice, por los escalones del templo. Y esto lo hacían como un símbolo de la promesa que Dios les había dado, ¿verdad?, que en el tiempo propicio o adecuado, ¿verdad?, en el tiempo de la restauración, ríos de agua viva fluirían desde el templo. Y esta promesa era respaldada con las escrituras que las leían en el libro de Ezequiel capítulo 37. Y también decía que eran ríos de agua vivas que fluyendo desde el templo. Y esto lo respaldaban con Zacarías 14. Que estos ríos de agua viva, dice, iban a fluir desde Jerusalén. Entonces Jesús, en esta ocasión, que es el último día de las fiestas de los tabernáculos, conociendo la costumbre que ellos tenían y el rito o símbolo que se iba a hacer como símbolo de esa promesa de restauración que ellos estaban esperando, aprovecha ese día en el mismo templo durante la fiesta y dice, Juan 7, 37, 44, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,
Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Para concluir, Jesús sintió sed en la humillante cruz para que tú y yo podamos saciar nuestra sed en él. En su bautismo somos sepultados y resucitamos a una nueva vida. Podemos venir a refrescarnos y beber de su agua viva en nuestros desiertos. En su muerte, él se convierte en nuestra fuente de agua viva que brota para vida eterna. Amén. Gracias al Señor por su bendita palabra, que Él es el agua que sacia nuestra sed. Amén. Vamos a continuar entonces ahora, ¿verdad?, con nuestra sexta palabra. Y esta palabra que tenemos ahora es consumado es. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y nos dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ahora vemos que esta fue la penúltima palabra de Jesús en la cruz. Consumado es. Es el resumen de toda la obra de su vida, pues no dejaba nada pendiente. La sexta palabra, consumado es, nos enseña la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesús. Jesús se convirtió en el último sacrificio por nuestros pecados. La palabra consumado viene del griego tetelestai, que quiere decir pagado en su totalidad. Este término se utiliza en términos de contaduría, indicado el pago de una cuenta. La singularidad de cómo se escribió indica en tiempo pasado que ya se terminó una acción, pero que también continúa siendo. Y esta es la esencia de lo que Cristo vino a hacer. Él vino a terminar o a consumir la salvación de Dios en nosotros. Él vino a pagarlo todo por nosotros, toda nuestra deuda y todos nuestros pecados. Al decir consumado es, Jesús está declarando que todos los tipos, las promesas y las profecías que fueron dichas, en lo que conocemos como el Antiguo Testamento por los profetas, ¿verdad?, se cumplieron plenamente en él. Entonces sabemos que aquellos que están familiarizados con la palabra consumado es, esta aparece 2 veces en medio de 3 versículos. En el versículo 28 encontramos estas palabras en el griego. En nuestra versión se traduce como cumplido. Pero allí están, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y después dijo: consumado es. Toda la escritura se había cumplido. Ahora, cuando dijo consumado es, desde el principio hasta el fin, tanto en la ley como en los profetas, todo había sido consumado, o sea, cumplido en él. No solamente vemos que se cumplen todos los tipos, ¿verdad?, y las profecías y las promesas consumadas así en Cristo, sino que todos los sacrificios, tipo de la antigua ley judía, fueron abolidos y también fueron explicados. Cuando vamos, ¿verdad?,
todo se terminó en Él. Hace poco estábamos estudiando, ¿verdad? La simbología, la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Si nosotros prestamos atención, ¿verdad? Como nos dijo Jesús en su palabra en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que son las mismas Escrituras, ¿verdad? Todo lo que estaba escrito, que daban testimonio de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo, el enviado de Dios, Dios encarnado para nuestra salvación. Cristo dice que la obediencia perfecta de Cristo había sido consumada. Hasta ese momento el hombre solamente podía ser salvo y justificado por medio de la ley. Pero ahora Cristo se comprometió durante su tiempo en la tierra a cumplir la ley de Dios por su pueblo, a obedecer cada uno de sus mandamientos y a preservar intactos cada uno de sus estatutos. Él fue hijo obediente en privado con sus padres terrenales, y también fue hijo obediente de su Padre, ¿verdad? En los cielos en público, entregándose a su servicio con un ejemplo de vida plenamente conformada a la ley de Dios, para que así nosotros podamos seguir su ejemplo de obediencia. Dice también que la satisfacción que Él dio a la justicia de Dios había sido consumada. Ahora la deuda había sido saldada en totalidad. La expiación y la propiciación fueron hechas de una vez y por todas y para siempre por medio de esa única ofrenda hecha en el cuerpo de Jesús en el madero. Él fue sacrificado, Él fue el cordero inmolado, tal y como lo describe el profeta Isaías en su libro en el capítulo 53. Consumado es. Jesús había destruido totalmente el poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Cristo combatió por la redención de nuestra alma contra todos sus enemigos, enfrentándose al pecado, nuestro horrible pecado, que lo sacrificó en la cruz. Pero también vemos que a través de esa acción de Jesús, aunque Él fue clavado en la cruz, ¿verdad? Por causa de nuestro pecado, allí en ese momento Él también toma nuestro pecado, se hace pecado, llevándolo Él sobre sus hombros y clavándolo allí en la cruz, ¿verdad? Entonces allí vemos dos cosas que quedaron allí clavadas: el pecado y el destructor de nuestras vidas, el destructor del pecado también estaba allí. El pecado destruyó a Cristo mediante esa destrucción, Cristo destruyó al pecado, nuestro pecado. Consumado es, quiere decir que Cristo es el camino de redención que nos conduce al Padre. Quiere decir que Él caminó, que el camino es perdón. Quiere decir que el camino está libre de obstáculos. Quiere decir que a través de Jesús hay perdón. Leemos en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También significa que Él es la verdad que nos ha hecho libres. Quiere decir que no tenemos que vivir bajo el peso de la condenación, de la culpa o la vergüenza que nos acusa. Porque en Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo mismo. Él nos ofrece vida plena y abundante en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. Nos ofrece el regalo de una nueva vida donde tenemos propósito, esperanza y vida eterna en Jesús.
quiere decir que somos amados mucho más de lo que imaginamos. Somos invaluables, pues el precio que Él pagó fue su sangre a cambio de nuestro rescate. En Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos y amigos, el Señor quiere que vivamos una vida en plenitud, porque ha sido muy grande el precio que ha sido pagado para que nosotros podamos gozar de esa vida plena. Para concluir, las penúltimas palabras de Jesús en la cruz fueron para la humanidad, fueron para mí y fueron para ti. En medio de su agonía, Él exclama: consumado es. Con estas palabras nos reafirma que no tenemos que temer bajo ninguna circunstancia, por más dolorosa o difícil que sea lo que estemos atravesando, pues su obra no fue imperfecta. No tenemos que vivir en temor, porque pudieras resultar insuficiente. Su labor ha finalizado, su obra ha culminado y es perfecta y es suficiente. Consumado es. Nosotros no hemos concluido, pero Cristo sí lo hizo. Todo está consumado. A nosotros solo nos resta ejecutar lo que Él ya ha consumado para nosotros y mostrarlos a otros como Él nos ha encomendado. Apégate al mandamiento de Dios. No dejes fuera ninguno de ellos y sigue obedeciendo hasta que puedas decir: consumado es. Haz la obra de Cristo. Obedece al Maestro. Sufre o sírvele de buena voluntad, en los buenos tiempos y en los malos también. Pero no descanses hasta que puedas decir con tu Señor: consumado es. He acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. El Señor nos ayude a seguir siendo obedientes, a guardar su palabra y sus mandamientos, a tener en alto el sacrificio y el precio pagado, para que tú y yo podamos andar con nuestra cabeza bien en alto, porque somos hijos del gran Rey. Amén. Gracias al Señor por esta preciosa palabra. Y ya para concluir, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a la séptima y la última palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y esta palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. También vemos esta escritura en Mateo 27:50 que nos dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y también la encontramos en el libro de Marcos 15:37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Hemos llegado a la última palabra que nuestro Señor pronunció en la cruz. Y estas palabras, ¿verdad? Dijimos anteriormente que consumado es, estaban dirigidas a la humanidad. Mas estas palabras de Jesús ahora están dirigidas a su Padre. Las últimas palabras de Jesús dice aquí: clamando a gran voz. O sea que fue un clamor, que fue un grito, un fuerte grito de angustia, que lo dijo en alta voz para que todos los pudieran escuchar. Sacó un grito hacia su Padre en el cielo, enfrente de todos.
derrotando a todas las fuerzas del mal. Pues Cristo había cumplido por fin su misión en la cruz. Terminado, logrado, pagado en su totalidad. Las últimas palabras, ¿verdad?, de una persona, ¿verdad?, que está al punto de morir, siempre tienen poder y tienen un gran significado y un gran sentido. Y esto lo encontramos en las palabras de nuestro Señor Jesús hacia su Padre. Dice que aquí Jesús está citando parte del Salmo 31:5. Dice el Salmo 31:5, la parte A: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En esta palabra, ¿verdad?, que vemos en este salmo, Jesús la vuelve a citar, pero en este caso Él le añade: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué lo dice? Porque Él era el Hijo de Dios. Y aunque David se conocía como Hijo de Dios, ¿verdad?, pero en ninguna manera se pudiera igualar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús, que era el Hijo de Dios, que era divino, que era hombre, pero era Dios encarnado. Él nos cita, ¿verdad? También vemos que Él nos cita la última parte del versículo, como la citó David, que dice: tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Por qué Jesús no la cita? Porque Jesús no tenía que ser redimido. Él era el Redentor. Él era el que venía a redimirnos a nosotros. Él no necesitaba ser redimido. Amén. Algo importante que aprendemos aquí es que Jesús mismo nos da el ejemplo, ¿verdad?, cuando Él cita esa escritura, de conocer y citar las escrituras, especialmente en oración. ¿Verdad? Sabemos, ¿verdad?, que Jesús sabía usar muy bien las escrituras, que Él las usaba. Vemos, ¿verdad?, que cuando Jesús comienza su ministerio, allá cuando Él se aparta, ¿verdad?, en el desierto, en ayuno por 40 días, y Él se enfrenta a Satanás, a su adversario, a su oponente, al que se opone, como usted le quiera llamar. Él lo primero que hace cuando el tentador trata, ¿verdad?, de venir con estas pruebas, con estas diferentes formas para tentarlo, Él cita la palabra de Dios y lo primero que dice es: escrito está. Y qué dato tan interesante, que en su último momento, cuando Él está en la cruz, de nuevo Él comienza a citar la palabra de Dios como era necesario para que las escrituras se cumpliesen. Entonces, otro dato que vemos aquí, ¿verdad? Vamos a ver desde el punto de vista como Jesús dice Padre. En este momento queremos ver la paternidad de Dios. Aquí vemos en este cuadro, en esta escena, a Jesús en toda su naturaleza humana, como hijo obediente hasta la cruz, hasta la muerte. Ahí Él llegó. Pero entonces en este momento dice que merecidamente Él le llama a Dios su Padre. En este momento de agonía, de angustia, Él como hijo había sido saber obediente. Había sido obediente a su Padre, incluso hasta la muerte. Y ahora era propio que su último deseo, lo último que salía de su corazón, la última palabra, ¿verdad? Todos sabemos que un moribundo, ¿verdad?, siempre tiene un último deseo, una última palabra. Todos deseamos que cuando nos llegara, ¿verdad?, nuestra hora de muerte, tengamos la oportunidad de decir la última palabra a los seres que amamos, ¿verdad?, dejarlos tranquilos. Y Jesús en este momento, el último deseo fue hacia su Padre, que con seguridad Él sabía que le estaba escuchando, ¿verdad? Entonces Él clama a su Padre. Fue un clamor, de nuevo un grito de angustia. Entonces dice Dios, una enseñanza que aprendemos aquí, que Dios es su Padre, pero que también Dios es nuestro Padre. En Juan 20:17 nos dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre
y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y sabemos que estas son las escrituras o las palabras que Jesús le habla a María Magdalena en el momento de su resurrección. Pero aquí él de nuevo puede identificarse como que él es, ¿verdad?, hijo de Dios, y que él es necesario que él vaya a su Padre, que regrese a él. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que por la regeneración y por la fe, nosotros, ¿verdad?, como él dice, a mi Padre, voy a mi Padre y dice a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí vemos que por la regeneración y por la fe, nosotros también nos constituimos en hijos de Dios. Recibimos su paternidad y todo lo que proviene de ella. O sea, que a través de la paternidad, porque Dios es nuestro Padre, recibimos todos los beneficios que Él nos quiere dar, las promesas que nos ha dejado, la herencia, como dice su palabra, sus beneficios. Somos hijos legítimos que tenemos derechos a una herencia de parte de nuestro Padre. También en Juan 1, del 12 al 15 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces nosotros podemos clamar a nuestro Padre en todo tiempo, más aún en nuestros momentos de angustia y de tribulación, y en nuestra debilidad, sabiendo que Él nos oye, que somos sus hijos, que Cristo nos reveló al Padre para que nosotros también pudiéramos ser coherederos de esa promesa, que nuestra fortaleza radica en que hemos sido reconciliados con nuestro Padre a través del sacrificio de Cristo en el madero, y que nos constituye verdaderamente sus hijos. También vemos parte de esta palabra que Jesús exclama: ya dijo Padre, ahora dice en tus manos. En las Sagradas Escrituras, las manos de Dios significan la inteligencia y la voluntad de Dios, o en otras palabras, su sabiduría y su poder, o también la inteligencia de Dios, que conoces todas las cosas, y la voluntad de Dios, que puede hacer todas las cosas. Con estos dos atributos como manos, Dios hace todas las cosas y no necesita ningún instrumento en el cumplimiento de su voluntad. Sabemos entonces y aprendemos en esta noche que la voluntad y los planes de nuestro Padre Celestial son perfectos y obran para nuestro bien. Y esto lo vemos en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. También vemos en Romanos 8:28 que nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces sabemos que nosotros, como Jesús,
podemos encomendarnos en las manos de nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él es soberano y que nuestras vidas están muy bien guardadas en sus manos. Luego dice, ya vimos, Padre, en tus manos. Y ahora dice, te encomiendo. Jesús entrega al cuidado del Padre su vida con la seguridad, con la certeza de que le sería devuelta cuando llegara el tiempo de su resurrección. El sufrimiento de Jesús fue voluntario. Nadie le robó la vida. Él la entregó a la custodia del Padre. Entonces vemos y aprendemos aquí que es nuestro deber ir a nuestro Padre en oración y encomendar todo a Él, tal y como Jesús nos lo enseñó y nos dejó como ejemplo en el modelo de oración del Padre nuestro, donde en ese modelo de oración, ¿verdad?, que nos deja como ejemplo, cita cada una de las cosas por las cuales podemos orar. Amén. También, ¿verdad?, se nos exhorta a que practiquemos la experimentación continua y personal de la presencia de Dios, tal y como Jesús también lo hizo y nos dejó el ejemplo, tomando el tiempo para irse a solas, para estar en comunión con el Padre en todo tiempo durante su ministerio en la tierra, que aunque era divino, ¿verdad?, ahora en su naturaleza humana reconocía que era necesario que Él mantuviese esa presencia y relación continua con su Padre Celestial. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Sometámonos a Dios, oremos a Él, entreguémosle a Él. Y entonces podremos descansar gracias a que tendremos siempre un sentido de su presencia y su guianza continua en nuestra vida. Continuamos con la próxima frase, ¿verdad?, que dice, mi espíritu. Ya dijo, Padre, en tus manos encomiendo. Y ahora dice, mi espíritu. Entonces aquí vemos que vamos a ver que hay una diversidad de opiniones en cuanto al significado de esta palabra. Se dice que ordinariamente la palabra espíritu es sinónimo de alma, que es la forma sustancial del cuerpo, pero puede significar también la vida misma, pues respirar es signo de vida, ¿verdad? Mientras estamos respirando, estamos vivos. Cuando muramos ya no vamos a respirar. Si la palabra espíritu es tomada como sinónimo de alma, el sentido de estas palabras de nuestro Señor, te encomiendo mi espíritu, es que el alma de Dios que estaba en el cuerpo como en un tabernáculo estaba a punto de lanzarse en las manos del Padre Celestial, como en un lugar de confianza, hasta que debiera regresar al cuerpo en el momento de su resurrección. Dice también que con esta interpretación la palabra puede ser entonces más ampliada, pues entrega ahora es como decir que entrego mi aliento de vida y mientras dejo de respirar, dejo de vivir, pero este aliento, esta vida, la confío a mi Padre. Entonces dice que fue por un breve momento hasta que su vida fuera restituida otra vez al cuerpo. Nada de lo que nosotros entregamos al Padre se pierde. En Él todas las cosas viven. Con estas palabras dice que llama a existencias las cosas que no son como si fueran. Y con estas palabras da vida aquello que ya no la tenía. El Padre tiene el poder para dar vida a aquello que ya no la tiene y traerlo nuevamente a existencia, como hizo con nuestro Mesías, ¿verdad?, en el momento de resurrección.
Hebreos 5 del 7 al 9 nos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén, aleluya. Qué hermosa esta promesa que nos ha sido dada y entregada a través del sacrificio y la obediencia de nuestro Señor. Aquí también aprendemos que para nosotros morir es ir a la casa de nuestro Padre, sabiendo que ya nos espera anticipadamente, con gozo para recibirnos, según nos dice las Escrituras en Juan 14, del 1 al 3, donde Jesús mismo cita a sus discípulos y le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué preciosa promesa delante del Señor, de parte de nuestro Señor. Amén. Y para concluir en esta noche, de esta palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, aprendemos a gozar del gran privilegio que tenemos de descansar en Dios en los tiempos de peligro y de dolor. Y ciertamente que en estos tiempos estamos viviendo muchos tiempos de peligro, muchos tiempos de dolor, muchos tiempos de muerte, de pestilencia. Pero aún así nos recuerda que tenemos el privilegio de descansar en Dios. Entreguemos a Dios nuestras vidas, nuestro ser, para que seamos guardados por esas preciosas manos que fueron perforadas en la cruz, para que seamos entregados al amor que fluye del corazón que fue abierto por una lanza para comprar nuestra redención. Es indescriptible el dulce descanso y la paz que recibimos cuando encomendamos nuestro espíritu totalmente a Dios. Tenemos el privilegio de experimentar descanso en el peligro o ante el temor de la muerte, y una valerosa confianza a la hora de la muerte. Bueno, hermanos, en esta noche concluimos con estas 3 preciosas palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Podemos dar gracias a Él por su sacrificio, por su redención, que su sed sirvió para saciar nuestra sed. Que cuando Él consumió el plan establecido ya de antemano por el Padre, abrió un camino para que tú y yo podamos acercarnos al Padre confiadamente, a su presencia, y gozar de los privilegios que tenemos como sus hijos. En esta noche, yo espero que tú hayas sido edificado con esta preciosa palabra. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Amén. Padre amado, Padre celestial, en esta noche, oh Dios, nos acercamos a ti, oh Padre Santo, con corazones agradecidos, mi Dios, por el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros en el madero. Te damos gracias, mi precioso Jesús, que tú fuiste el sacrificio para que podamos acercarnos al Padre.
Te damos gracias que podemos participar y sentarnos a tu mesa. Y participamos, Señor, de tu cuerpo, que fue lastimado y lacerado para que nuestro cuerpo, Señor, pueda tener esperanza, Señor, podamos tener una nueva vida eterna, Padre, para que podamos ser restaurados, Señor, cuando nos llegue el tiempo. Te damos gracias por tu sangre que fue derramada, que nos invitas a beber de ella, Señor, de tu sangre, que es la que nos cubre, Señor, la que nos limpia, las que nos purifica, las que nos santifica. Gracias, Señor, por los ríos de agua viva que fluyen a través de nuestro ser, por ese precioso Espíritu Santo, ese consolador, que es el que nos va revelando a través de tu preciosa palabra quién tú eres, tu carácter, para que podamos conocerte cada día mejor, para que podamos seguir estableciendo esa relación contigo. Gracias, mi Señor Jesús, que tú eres el sacrificio, el cordero inmolado, pero también eres el sacerdote delante del Padre, que oras e intercedes por nosotros para que no nos falte la fe, para que podamos mantenernos firmes, erguidos, Señor, de pie delante de tu presencia como hijos tuyos que somos y herederos de tus preciosas promesas. En esta noche yo te doy gracias y yo pido, Señor, intercedo por cada vida, Padre, que en esta noche o en algún otro momento escuchará esta palabra, Padre. Yo te doy gracias, Señor, que tu palabra nunca torna atrás vacía, que siempre cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Y yo te pido, Señor, que esta palabra cale hondo en los corazones, mi Dios, que esta palabra, Señor, caiga como buena semilla en tierra fértil, Señor, que esta palabra no sea ahogada, Padre, que tú, Señor, abras los corazones, la mente, el entendimiento, los ojos espirituales, para que ellos puedan entender tu palabra, para recibirla, Señor, para que puedan tener acceso a esa salvación que tú nos das como regalo, mi Dios. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, que no te quedaste allí clavado en la cruz. Gracias, Señor, que no te quedaste en la tierra, sino que resucitaste y has venido a darnos vida y vida abundante. Gracias, mi Jesús, mi Mesías, mi Señor amado. Gracias, Padre Celestial. Toda petición la hacemos en tu precioso nombre y te damos gracias, Padre, que tú siempre nos escuchas. Por Jesús nuestro Salvador, lo pedimos todos en agradecimiento por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que continúas haciendo, mi Dios. Amén y amén. Gracias, mis preciosos, amados hermanos, por el tiempo que nos prestan para escuchar esta palabra de Dios. Que el Señor le bendiga a usted y a su linda familia. Sean bendecidos. Amén.